Bienvenidos. En el presente video vamos a aprender cómo hacer la creación de los empleados dentro de nuestra plataforma Megaactivo Nómina desde cero. O sea, vamos a aprender cómo adicionarles la fotografía a cada uno de los empleados, cómo llenar todos los datos que se requieren y así sucesivamente, uno a uno, cómo se van creando nuestros empleados. Para realizar la creación de los empleados ingresamos por la opción de configuración. Y dentro de la opción de configuración, observen que nos aparecen diferentes opciones. Dentro de estas opciones vamos a seleccionar esta que se llama empleados, administrar empleados. Cuando ingresamos por esta opción, si es la primera vez que usted va a ingresar a crear empleados, pues acá no le va a aparecer ningún empleado. En el caso de mi empresa, yo acá ya tengo algunos empleados creados. En un video anterior se observó cómo se adicionaba la información a estos empleados. Vamos a aprender hoy cómo se crea la información de los empleados dentro de la plataforma desde cero. Para hacer esta creación, entonces lo que hacemos es que nos vamos a dirigir a este botón que es un más. Con este botón vamos a adicionar un nuevo empleado. Lo que le vamos a indicar al programa es que vamos a crear un nuevo empleado. Presionamos clic en este botón. El sistema nos carga la información del empleado. Observen que en este momento se encuentra vacía, no tiene nada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que comenzar a llenar los datos. Observen que tenemos varias opciones, datos, básica, hoja de vida y prestaciones. Cada uno de ellos las vamos a tener que llenar, incluyendo la imagen pues o la fotografía del empleado. Vamos a comenzar por llenar los datos básicos. Entonces, el primer dato básico que tenemos es la cédula del empleado. Vamos a comenzar por llenar la cédula. Simplemente se digita la cédula o identificación de ese empleado. Digitamos la cédula del empleado. Una vez que tenemos digitada la cédula del empleado, comenzamos a llenar los demás datos, lo que son primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres. Luego nos aparece la fecha de ingreso. En la fecha de ingreso simplemente debemos seleccionar o colocar la fecha de ingreso. El sistema cuenta con la ayuda de este calendario y lo vamos a ver en todas las partes donde hay fecha para uno ayudarse a seleccionar la fecha de ingreso. Vamos a decir, por ejemplo, que el empleado ingresó el 1 de enero. Simplemente queda la fecha 1 de enero de 2022 o de la fecha que sea específicamente cuando comienza o cuando comenzó a laborar dicho empleado. Recordemos que a partir de esa fecha es que el sistema va a comenzar a hacerle la liquidación de la nómina respectiva. Luego nos aparece la fecha de retiro. En la fecha de retiro es muy importante que tengamos en cuenta que debemos tener por defecto la fecha 01/01/1900. Esta fecha se la debemos dejar por defecto a todos los empleados que no han sido retirados. Y en el momento en el que un empleado se retire de la compañía, deberemos colocarle ahí la fecha específica de retiro, porque hasta esa fecha es que el sistema le va a realizar la liquidación de la respectiva nómina. En este caso lo dejamos simplemente como 01/01/1900. Recuerden, se le deja así a todos los empleados. Se le coloca el valor de la hora actual, o sea, cuánto va a ganarse por hora el empleado. Tengan muy presente que el sistema toda la información de los empleados la maneja en el valor hora, entonces por eso es muy importante que ese valor hora coincida pues con la información del valor hora que se gane el empleado. Obviamente ese valor hora no tiene ni auxilio de transporte ni nada de ese tipo de información para que lo tengan muy presente. Entonces simplemente, por ejemplo, el salario mínimo que para este año 2022 quedó en 1.000.000 de pesos, dividido por ejemplo las 240 horas, nos da un valor hora de 4.166. Entonces si por ejemplo este empleado se gana el salario mínimo, entonces le vamos a colocar los 4.166 punto. Esto es muy importante, ahí el separador de decimales es el punto 66667 para que nos quede pues completo ese valor de la hora. Nos aparece el valor de la hora anterior. Ese valor de la hora anterior se llena dentro del sistema cuando hay un cambio de valor en esa hora actual. En este caso, como simplemente es el primer ingreso que estamos haciendo de un empleado nuevo, pues no le tenemos que colocar nada en ese valor de la hora anterior. Luego nos aparece el sueldo. Ese es el valor del sueldo total que recibe durante el mes el empleado. En este caso, dijimos que era un empleado que se iba a ganar el mínimo, entonces le colocamos 1.000.000 de pesos. Nos aparece la fecha de cambio de salario. Todas estas fechas las vamos a dejar en 01/01/1900. Lo mismo la fecha de vencimiento del contrato. Si el empleado es un
empleado que entró a término fijo, o sea, tiene una fecha de finalización del contrato, pues colocamos la fecha en la que va a finalizar el contrato. Si no, lo dejamos como 0101-1900. Si por ejemplo es un contrato a un año, pues le pondremos que va hasta el 31 de diciembre o hasta el 1 de enero del otro año o que va hasta el 20 de junio del año, en fin, ahí va la fecha. En este caso, repito, si no tiene fecha de finalización o de vencimiento del contrato, pues simplemente se deja 0101-1900. Luego aparece esto que es el número de afiliación. Ese número de afiliación se debe llenar si a este empleado se le va a liquidar salud y pensión en cada periodo que se liquide o en cada mes. Es muy importante que tenga en cuenta que si el número de afiliación se deja vacío, el sistema no le va a generar ni pensión ni salud al empleado. En ese número de afiliación, si el empleado gana salud y gana pensión, simplemente se le coloca el mismo número de identificación. Entonces yo le coloco el mismo número de identificación y ya ese empleado entonces nos va a generar salud y pensión cada mes. Tenga muy en cuenta que si algún empleado, en el caso por ejemplo de los aprendices que no se les paga ni salud ni pensión, en ese caso al empleado no se le llena o al aprendiz no se le llena número de afiliación para que el sistema no le genere ni salud ni pensión. Hasta acá entonces tenemos los datos básicos de esta primera pestaña que se llama datos. Vamos a continuar con la segunda cosa importante que se puede llenar acá y es llenar la imagen o la fotografía del empleado. ¿Cómo colocamos la imagen o la fotografía del empleado? Pues simplemente acá donde aparece la imagen de Megan vamos a presionar clic con el botón del mouse. El sistema nos abre esta ventanita, nos dice que podemos soltar y arrastrar los archivos acá. Estas imágenes tienen que ser imágenes en un tamaño fotografía normal. Vamos a arrastrar, por ejemplo, una de las imágenes y la colocamos ahí. Pueden ser imágenes de 2 por 3 centímetros, pueden ser escaneadas, pueden ser fotografías que tome usted mismo con el sistema. Obviamente que tomen solamente la cara del empleado. Entonces lo que tenemos que hacer es proceder a ubicar la imagen donde la tengamos. Yo por ejemplo la tengo acá. Yo acá tengo una carpetica con las fotos de los empleados y lo único que tenemos que hacer es tener muy presente que la imagen tiene que ser pues en un tamaño más o menos de imagen tipo hoja de vida y que la extensión de la imagen tiene que ser JPG, o sea, tiene que estar con un formato JPG. ¿Qué hacemos entonces con la imagen? Podemos seleccionar la imagen, arrastrarla, llevarla hasta la plataforma y la soltamos acá, donde dice suelte los archivos acá, simplemente la soltamos, es simplemente arrastrarla con el clic izquierdo sostenido del mouse, el sistema nos carga la imagen y le podemos dar a aceptar. Con esto el sistema nos va a cargar la imagen de ese empleado. Otra forma de ubicarle es simplemente dándole clic a la imagen y presionamos clic sobre este botón que parece una nubecita con una flecha hacia arriba, vamos, ubicamos la imagen donde la tengamos, por ejemplo yo la tengo en los documentos y la tengo dentro de una carpeta que se llama fotos empleados, ubicamos la imagen del empleado, le damos a abrir y el sistema hace el mismo proceso, simplemente nos la sube ahí, le damos a aceptar y ya con eso el sistema nos carga la imagen del empleado. Con eso entonces tenemos dos formas de cargar la imagen del empleado que estamos creando dentro de la plataforma. Usted tiene la posibilidad de grabar si desea ya la información hasta ahí donde la tiene. Yo le puedo dar grabar, por ejemplo, para que lo tengan muy presente. Si yo por decir algo en este momento no tengo tiempo de terminar de llenar los demás datos, pues simplemente puedo proceder a grabar y me puedo ir a hacer otras cosas. Y luego regresar a continuar con el lleno de la información de ese empleado. O simplemente puedo continuar pues con los datos. Vamos a buscar nuevamente a Héctor. Acá tenemos a Carmona Ruiz Héctor Manuel. Lo seleccionamos, simplemente le damos un clic y el sistema vuelve y nos carga la información. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar llenando los demás datos. O lo otro, si usted puede continuar llenando los demás datos, simplemente sin necesidad de grabar puede proceder a la siguiente pestaña que se llama básica y continuar llenando la información del empleado y grabar al final. Para que lo tenga en cuenta entonces puede grabar una vez que ha terminado de llenar los datos o puede grabar los datos en cualquier momento. Luego nos aparece el tipo de trabajador, entonces acá nos aparecen los diferentes tipos de trabajador. Tenga muy en cuenta que este listado de tipos de trabajador fueron los que autorizó la DIAN para el proceso de la nómina electrónica. En este caso vamos a seleccionar que es dependiente. Luego de seleccionar el tipo de trabajador, entonces se debe seleccionar el subtipo del trabajador. Este listado también es un listado de la DIAN, simplemente se selecciona el subtipo de trabajador.
Luego aparece el alto riesgo en pensión, entonces se debe seleccionar si el empleado tiene alto riesgo en pensión o no. Se debe seleccionar el tipo de documento de identidad del empleado. Ahí aparece un listado también que son los autorizados desde la DIAN para la transmisión de la información. Entonces se debe seleccionar el tipo de documento de identidad. Se debe seleccionar el turno. Entonces dentro de los turnos está el turno que es solo novedades. O sea, es un empleado al cual se le ingresa la información cada mes a través de novedades. Esos son los empleados que trabajan, por ejemplo, por horas, que trabajan, por ejemplo, solo 3 horas un día, después no vuelven hasta dentro de 15 días y vuelven y trabajan 1 o 2 horas, así sucesivamente. Tenemos el turno diurno, tenemos el turno nocturno, tenemos el turno de 4 horas diurno y 4 horas nocturna, el turno de 2 horas diurno, 6 horas nocturnas, el turno de 6 horas diurno y 2 horas nocturnas, estos que son los mixtos, y tenemos adicional medio tiempo, cuando el empleado solo trabaja medio tiempo, y el turno de menor de edad. Ahí están básicamente todos los turnos. Usted simplemente debe seleccionar el turno en el que labora el empleado, luego proceder a seleccionar el periodo de nómina. Este tema del periodo de nómina es muy importante, es cómo se le paga la nómina al empleado. Entonces, si se le liquida semanal, si se le liquida decenal, si se le liquida catorcenal, quincenal o mensual, usted simplemente viene y selecciona el listado, cómo se le cancela al empleado. Vamos a decir que por ejemplo es de liquidación quincenal, simplemente se coloca. Este tema del periodo de nómina es importante a la hora cuando vayan a liquidar, porque se liquida de acuerdo al periodo de nómina que tengan seleccionado. Entonces, si yo voy a liquidar, por ejemplo, los quincenales, el sistema me va a liquidar todos los que son quincenales, o semanales, todos los que tienen ahí semanal. Luego aparece el estado de los empleados. En este caso, dentro del estado de los empleados tenemos el estado activo, que es el empleado que está laborando. El estado inactivo es un empleado que se inactivó por algún motivo dentro de la plataforma. Tenemos el estado retirado para los empleados que ya no laboran con la empresa. En este caso es muy importante que tengan en cuenta que el empleado retirado es al empleado que ya dejó de laborar y al cual ya se le colocó la fecha de retiro. Tenemos el estado de activo último pago, o sea, es el empleado que trabaja el último mes o el último periodo. Tenemos el estado de jubilado y el estado de incapacitado. Muy importante que tengan muy claro que cuando es un estado jubilado, el sistema a ese empleado no le va a liquidar la pensión, únicamente le va a liquidar la salud. En este caso vamos a decir, por ejemplo, que es un empleado activo. Luego nos aparece el tipo de contrato. Estos son los tipos de contrato pues que están estructurados dentro de la plataforma. Tenemos término fijo, que tiene un término o una fecha de vencimiento del contrato o de finalización de labores. Tenemos el término indefinido. Tenemos obra o labor, que estos son a los que se les paga únicamente por novedades. Tenemos aprendizaje, que es específicamente para los aprendices, y tenemos el de prácticas o pasantías. Luego nos aparece el tipo de sueldo. Entonces en el tipo de sueldo tenemos el tipo de sueldo que es fijo, que es variable y que es salario integral. Simplemente se selecciona el tipo de sueldo que se gana el empleado o cómo se le paga a ese empleado. Tenemos el documento de si se le paga con cheque o se le paga con comprobante. Tenemos la opción de pagar transporte. Esta casilla de verificación se debe marcar para todos los empleados a los cuales se les liquida o se les pague el auxilio de transporte, ya sea en el periodo o ya sea mensual, pero que se les pague el auxilio de transporte. Luego nos aparece esta opción de aportar por parafiscales. Entonces, si este empleado aporta por parafiscales, también se marca esa opción. Si no aporta por parafiscales, no se debe marcar esa opción. Luego nos aparece el país. Estos temas son muy importantes. Se debe tener para todos los empleados seleccionado el país. Si se dan cuenta, el sistema por defecto me trae Colombia. Es muy importante tener seleccionado el departamento y es muy importante tener seleccionado el municipio. Es muy importante que tengan en cuenta que la falta de alguno de estos datos, ya sea el país, el departamento o el municipio, produce rechazo por parte de la DIAN. Empleado al que le falte uno de esos datos, empleado que rechaza el envío de la nómina electrónica. Luego nos aparece el centro de costos. Simplemente se selecciona el centro de costos en el cual labora el empleado. Luego nos aparece el cargo. Simplemente se selecciona el cargo que tiene ese empleado dentro de la empresa. Y por último se selecciona el departamento. Tengan en cuenta que aquí arriba es el departamento geográfico o división política del país. En este caso el departamento es la división dentro de la empresa. ¿A qué departamento dentro de la empresa trabaja o pertenece ese empleado?
Una vez que tenemos estos datos listos, podemos proceder a ir a la tercera pestaña que se llama hoja de vida y comenzamos a llenar la información. Aparece entonces la dirección física del empleado. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esta dirección física del empleado también produce rechazo en caso de que no se coloque la dirección donde vive el empleado. Luego aparece el email del empleado, simplemente se coloca el email del empleado. Luego aparece el teléfono. Luego aparece el celular, si el empleado tiene celular pues se coloca el celular. Luego aparece el cónyuge, es muy importante que tengan en cuenta que aquí no es solamente el cónyuge, sino el contacto. Este campo realmente es cónyuge o contacto del empleado. Es muy importante llenarlo, tener alguien con quien comunicarse en caso de que suceda una calamidad con ese empleado, pues hay alguien a quien informarle. Entonces es muy importante los datos de ese cónyuge o contacto. Entonces, si tiene cónyuge, se coloca el cónyuge, o si no, simplemente un contacto con el cual uno se puede contactar en caso de que haya que informarle algo acerca del empleado. Luego nos aparece la fecha de nacimiento. En este campo pues simplemente va la fecha de nacimiento. Recuerden que se tiene el calendario para uno seleccionar la fecha de nacimiento del empleado. Este calendario es muy fácil de seleccionar. Yo puedo darle clic y puedo ir a buscar, por ejemplo, los años. Vamos a decir que este empleado nació, por ejemplo, en 1972. Vamos a decir que nació en el mes de julio y vamos a decir que nació el 12 de julio. Observen que me queda perfectamente estructurada la fecha. Luego aparece el número de personas a cargo. Si el empleado tiene personas a cargo, se coloca quiénes son el número de personas a cargo. Si no, se puede dejar simplemente en 0. Para los empleados a los que se les entregan suministros como uniforme y demás, entonces es muy importante colocarle la talla de la camisa. Pues esto es información que se tiene dentro de la hoja de vida a la hora de uno hacer solicitudes, por ejemplo, de los uniformes para entregarle a los empleados. Entonces vamos a decir, por ejemplo, la talla de la camisa es, por ejemplo, M, que la talla del overol es M también. Aparece el banco, entonces este es el banco en el cual se le paga al empleado. Si se le paga a través de un banco, entonces uno simplemente viene y selecciona el banco. Aparece el número de la cuenta bancaria. Entonces se digita simplemente el número de la cuenta bancaria al cual se le realiza la transferencia al empleado. Y acá aparece el medio de pago, que es muy importante tener en cuenta. Que aquí aparece el medio de pago, pero puede que, por ejemplo, al empleado se le pague en efectivo. Obviamente, si se le paga en efectivo, pues no es necesario tenerle código de banco ni cuenta bancaria. Pero si se le paga a través de una cuenta bancaria, entonces ahí sí es muy importante uno tener muy bien seleccionado el medio de pago. En este caso, por ejemplo, le vamos a hacer una transferencia desde la cuenta de débito de la empresa, entonces le podemos seleccionar transferencia de débito. Aparece entonces la información del tipo de cuenta que tiene el empleado, entonces si es una cuenta de ahorros o si es una cuenta corriente. Aparece entonces la forma de pago. Aquí en la forma de pago también se selecciona si se le paga crédito de contado. Por lo general la nómina siempre se paga de contado. Listo, aparece el porcentaje de retención, entonces se debe colocar el porcentaje de retención si a ese cliente se le retiene, entonces se coloca el porcentaje de retención. Aparece el número de la libreta militar, entonces se puede colocar acá el número de la libreta militar de ese empleado. Aparece el sexo, si es masculino o si es femenino. Aparece el estado civil, simplemente si es casado, soltero, viudo, vive en unión libre o es separado. Aparece el porcentaje de embargo judicial, entonces es muy importante que tengan esto en cuenta. Cuando un juez decreta un embargo judicial a nombre de ese empleado, entonces acá se debe colocar el porcentaje que decretó el juez se le debe embargar a ese empleado. Aparece la exención tributaria, entonces para el caso de las exenciones tributarias acá se coloca el porcentaje de exención tributaria. Vamos a suponer que es, por ejemplo, el 25% de exención tributaria, entonces se le coloca el porcentaje de exención tributaria. Aparece el embargo de alimentos, entonces si un juez decreta un embargo por alimentos para este empleado, entonces se le debe colocar el porcentaje de embargo de alimentos que le decretó el juez. Y aparece la dirección o lugar de trabajo. Tengan muy en cuenta que este lugar o dirección de trabajo también produce rechazo, por eso es obligatorio que esté en la dirección o lugar de trabajo. Vamos a decir que trabaja, por ejemplo, en la calle 33A 7253. Entonces, campo obligatorio también, esta dirección o lugar de trabajo.
Ya tenemos entonces con esto llenos los datos de la parte de la hoja de vida. Ahora nos vamos a la última pestaña que se llama prestaciones. Y dentro de prestaciones entonces se marca, por ejemplo, sindicato. Si el empleado está afiliado al sindicato, se le marca fondo de cesantías, pues para que el sistema sepa que está afiliado a un fondo de cesantías. Se le selecciona el tipo de medicina. Si el tipo de medicina al cual está afiliado el empleado es medicina clásica o medicina familiar, se le coloca la sucursal. Entonces, ¿a qué sucursal está afiliado el empleado? Digamos que es, por ejemplo, a Laureles. Si hay alguna observación, se puede colocar acá en observaciones. Esto de las causadas en el último anticipo, esto lo va llenando automáticamente el programa. La fecha del último anticipo también la llena automáticamente el programa, el anticipo anterior también, anticipo actual, las cesantías consolidadas, días de suspensión. Entonces toda esta información pues ya la va llenando automáticamente la plataforma. Y nos aparece lo que es ya la parte de la información de los fondos de pensión, de la EPS, de la ARL. Entonces acá simplemente del listado que se tiene se selecciona el fondo de pensión, por ejemplo, se selecciona la EPS a la cual está afiliado el empleado, se selecciona la ARL con la cual tiene contratada la empresa la parte de los riesgos. Entonces se selecciona. Aparece la caja de compensación familiar, entonces uno simplemente viene y selecciona la caja de compensación familiar a la cual está afiliado el empleado y luego se le indica al sistema si el empleado cotiza pensión, si el empleado cotiza salud, si el empleado cotiza al SENA, si el empleado cotiza caja de compensación y si el empleado cotiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En caso de que esto sea negativo en alguno, pues simplemente se deja no y pare de contar. Con esto entonces se termina de llenar la información del empleado. Para finalizar el proceso simplemente se presiona clic en el botón grabar y con esto ya nos queda entonces lista la información de este empleado Carmona Ruiz Héctor Manuel que acabamos de crear dentro de la plataforma. Muy importante dentro del listado de los empleados que sepan que se puede filtrar por nombre, se puede filtrar por código. Entonces si yo necesito identificar un empleado yo lo puedo filtrar acá por código o por la identificación del empleado. También se puede filtrar por el estado, los que están activos, jubilados o los que están retirados. También se puede básicamente aplicar el filtro. Adicional a estas opciones que se tienen dentro del listado, también si se desea se puede eliminar cualquiera de los empleados. Acá al final hay un botón que permite la eliminación de cualquiera de los empleados y también se tiene la posibilidad de ver enlistados los empleados como los tenemos acá. También los podemos ver en un estilo de ficha, dándole clic a este botón nos vemos en un estilo de ficha. Observen, acá tenemos la información de nuestros empleados en un estilo de ficha. Este estilo de ficha es importante porque tengo la posibilidad de ver la imagen del empleado y la información básica de cada uno de los empleados. Entonces muy importante también esta opción de ficha. Adicional tenemos el botón para adicionar un nuevo empleado, tenemos el botón para refrescar la información. Este botón de refrescar simplemente nos refresca los datos que tenemos en la pantalla. Entonces si por ejemplo usted crea empleados nuevos y no los ve de inmediato dentro de la plataforma, simplemente puede proceder a refrescar para que el sistema se los refresque y le muestre pues toda la información ahí. Y por último tenemos esta opción que permite hacer el cambio de salarios. Esta opción la vemos en un video posterior, que es el cambio de salario de los empleados, que se realiza pues muy comúnmente a principio de año o cuando se le va a hacer el aumento salarial a cualquiera de los empleados o a un rango de empleados. Entonces estas son las diferentes opciones con las que contamos dentro de nuestra ventana de empleados. Con el botoncito de la X simplemente salimos de empleados y regresamos nuevamente a las opciones generales de la plataforma. De esta forma tan sencilla se crean entonces los empleados dentro de nuestra plataforma Megactivo Nómina.